Al principio todo era oscuridad, y entonces, ¡bang! Surgió una continua expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos el universo. Estás perdido en otro planeta. El alimento se está acabando. El oxígeno se está agotando. Cualquier ayuda está a 160 millones de kilómetros de distancia. Marte es un lugar letal. ¿Dónde podrías esconderte de las oleadas de radiación cósmica? Las partículas cargadas chocarían con cualquier astronauta que estuviese en la superficie, no tendrían protección. ¿Cómo podrías enfrentarte a una letal tormenta de polvo? El polvo de Marte podría erosionar el tejido de un traje espacial, sería catastrófico. ¿Qué harías cuando te quedases sin aire? Morirías de un modo horrible. ¿Cómo podrías sobrevivir a un aterrizaje forzoso en Marte? El universo. Aterrizaje forzoso en Marte. Unos seres humanos realizan un aterrizaje forzoso en Marte y luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Es uno de los temas recurrentes del cine de ciencia ficción. Contiene muchas inexactitudes. Pero la NASA y otras agencias espaciales planean enviar personas al planeta rojo en las próximas décadas. Así que deberán tomarse en serio cuestiones como un posible aterrizaje forzoso y la supervivencia en Marte. Pensemos en lo que intentamos hacer, enviar una misión a Marte, a un lugar y a un entorno desconocido. Si una cosa sale mal, habremos perdido toda la misión. Este programa, basado en información científica reciente, presenta una situación posible que podría suceder en un futuro próximo. Imaginemos que un equipo internacional ha sido seleccionado para explorar Marte y preparar el establecimiento de una base permanente. En las viejas películas eran tripulaciones valientes, bien preparadas y resolutivas. En eso sí acertaron. Al reunir un pequeño grupo de personas para formar la tripulación, no una gran comunidad, sino unas pocas personas concretas, su selección es muy importante. ¿A quién enviaríamos a Marte? Pues no a alguien que fuese bueno en muchos campos, pero no fuese el mejor en ninguno. Formaríamos la tripulación con los mejores en varios campos. El campo más importante sería la mecánica. Escogería que 2 de los 4 miembros de la tripulación serían seleccionados, principalmente por su habilidad para arreglar cosas. Tras la faceta mecánica, lo más importante serían los científicos de campo, personas cualificadas para interpretar indicios geológicos como hallar fósiles o lugares donde perforar en busca de agua. En la terminología de Star Trek, 2 Scotties y 2 Doctores Spock. Pero las viejas películas se equivocaban en algo. 2. La idea de que el hombre viajará a Marte en una sola nave espacial de morro puntiagudo. A diferencia de lo que hemos visto en el cine de ciencia ficción, es más barato y eficaz enviar gran cantidad de material a Marte en diferentes naves espaciales. Enviarlo todo solo en una implicaría que ésta fuese enorme y seguramente de propulsión nuclear. Eso plantea peligros y problemas de todo tipo. En la mayoría de situaciones reales, los astronautas de la misión llegarían y se irían de Marte en naves diferentes. El módulo de habitabilidad o habitáculo será su hogar durante los 18 meses de misión en la superficie marciana. Realizarán largos recorridos en un rover, un vehículo presurizado que
viajaría con ellos y el habitáculo. Un rover más pequeño para realizar viajes más cortos los espera ya en el lugar de aterrizaje. Los humanos en un nuevo mundo. Pero ¿dónde aterrizar en Marte? Es un planeta fascinante con muchas zonas interesantes. En un principio, quizás mejor en una región cercana al Ecuador. Una zona llana, pero que además esté cerca de lugares con interés geológico. No puede fallar la técnica de aterrizaje del habitáculo, denominada aerofrenado. Consiste en utilizar la fricción de la atmósfera marciana para desacelerar la nave. Esta pelota sería el módulo de habitabilidad o habitáculo entrando en la atmósfera marciana. El poste representa Marte, un Marte muy delgado. Podría utilizar cohetes para frenar suavemente la nave y aterrizar en el lugar deseado, marcado con esta cinta, pero eso requeriría mucha energía y combustible, y eso es pesado y costoso. Pero podríamos dejar que la atmósfera marciana frenase el habitáculo, así lo haría suavemente. Y casi al final, ya muy cerca de la superficie, encenderíamos unos retrocohetes y un globo paracaídas llamado balute hasta ubicarlo en el lugar deseado. Así. Ahora lo más peligroso sería que el ángulo de entrada fuese incorrecto o la velocidad excesiva. La fricción podría ser excesiva para el protector térmico, el aeroshell, el aeroescudo, y el habitáculo podría inflamarse como un meteoro en la atmósfera marciana. Cualquier ligero error de cálculo provocaría un aterrizaje abrupto o en un lugar inadecuado. Tienen que salir bien un montón de cosas. Llegar con el protector térmico a bastante velocidad. Aprovechar la fricción de la atmósfera para frenar. Librarse del escudo térmico. Aprovechar la atmósfera para frenar tanto como sea posible. Lanzar un paracaídas para desacelerar. Entonces se necesitarían unos retrocohetes en la parte inferior de la nave. Hay que soltar el paracaídas para que se aleje. Todo es complejo, una de las maniobras más difíciles de la misión. Entonces, a pocos kilómetros sobre la superficie, algo sale mal. El habitáculo se ve envuelto en un torbellino de polvo marciano de proporciones aterradoras. En Marte, los torbellinos son vórtices producidos en la atmósfera, columnas de aire que giran rápidamente, levantan polvo de la superficie y lo elevan hacia la atmósfera. En la Tierra, esos torbellinos de polvo solo se elevan unos cientos de metros, pero en Marte pueden alcanzar 5 o 6 kilómetros de altura. Son unas estructuras inmensas. El torbellino de polvo envuelve el habitáculo desviándolo peligrosamente de su curso. Desde Texas a Kazajistán hay estaciones de seguimiento controlando el descenso, pero Marte está muy lejos. Las transmisiones tardan 18 minutos en llegar desde el habitáculo hasta la Tierra. Cuando llega la señal que informa de que el habitáculo tendrá que realizar un aterrizaje forzoso, los astronautas ya han aterrizado. ¿Pero dónde? ¿Están vivos o muertos? Tanto durante el lanzamiento como durante el aterrizaje, solo podemos hacer una cosa: rezar. En algún lugar de Marte, los astronautas están vivos, pero se ha cortado la comunicación. No pueden hablar con la Tierra. Peor aún, el torbellino de polvo los ha desviado de su curso. Cuando el hombre aterriza en Marte, será un acontecimiento grandioso, uno de los más importantes de la historia. Pero nuestros astronautas han tenido que realizar un aterrizaje de emergencia, así que al salir al exterior no sabrán dónde están ni lo que está pasando. Verían el Sol casi la mitad de brillante que en la Tierra. La intensidad de su luz en el ecuador de Marte es la misma que en Noruega o en Alaska.
En Marte todo tendría un tono amarillento pardo rojizo, y solo las cosas que recibiesen luz solar directa mostrarían su verdadero color. Eso se debe a que la luz rebota entre las partículas de polvo rojizo. Será una visión maravillosa, pero no podrán disfrutarla durante mucho tiempo. Deben averiguar dónde están, cómo ponerse a salvo y qué hacer. Sin instrumentos, ¿cómo pueden saber en qué lugar de Marte se encuentran? Los astronautas del siglo XXI recurren a una antigua técnica, la navegación astronómica. Los Deimos son ecuatoriales. Salen por el este y se ponen por el oeste. En su cénit, la distancia que separe a los astronautas de la perpendicular les diría lo lejos que están del ecuador. Y comparando el momento en que salen y se ponen con un almanaque náutico que podrían llevar en su ordenador, sabrían a qué longitud se encuentran. Los resultados son pésimos. Han aterrizado en la mitad oriental del mayor cañón del Sistema Solar. El Valles Marineris fue descubierto en 1971 por la sonda Mariner 9, a la que debe su nombre, y está situado justo al sur del ecuador marciano. Es varias veces más profundo que el Gran Cañón y tan extenso como los Estados Unidos. Los astronautas están a cientos de kilómetros del ERV. Y aún hay noticias peores. Los daños sufridos por el habitáculo hacen que pierda oxígeno a un ritmo crítico. No se puede reparar. La tripulación podría morir en pocos días. Esto podría ocurrir en un futuro cercano. Los primeros seres humanos en Marte se han desviado cientos de kilómetros de su ruta y se encuentran en el fondo del gigantesco Valles Marineris. No pueden comunicarse con la Tierra y su dañado módulo de habitabilidad pierde aire. Marte aparece en casi todas las películas como un planeta con una atmósfera respirable, al menos en una de sus regiones, para que los actores puedan quitarse los cascos. Pero en realidad su atmósfera se compone de dióxido de carbono en un 95%. Y es tan tenue como la atmósfera terrestre a 30.500 metros de altura. Sorprende lo extendida que está esa visión romántica de Marte, como si se pareciese a los estados de Utah o California. La verdad es que es un lugar letal. Los astronautas solo tienen una opción e intentan aprovecharla. Montan el rover, que cuenta con un suministro de aire para 3 semanas. Un rover presurizado sería como una casa rodante. Podrían vivir dentro de él en mangas de camisa. No precisarían un traje espacial para conducirlo, vivir o trabajar en su interior. El rover funciona, y también su sistema de comunicaciones. Los astronautas comunican por radio que están vivos. Si algún componente u otra cosa no funciona, cuentan con otro de repuesto para no interrumpir la misión. Sería aconsejable llevar todo por duplicado, o al menos diseñarlo todo previendo que algo pueda fallar. Pero en estas conversaciones no se suceden las intervenciones de unos y otros como en las misiones Apolo a la Luna. Esta pelota representa un mensaje. Una conversación entre un astronauta en la Luna, que sería yo, y el centro de control de la misión en Houston, Texas. Ahora estoy a cortísima distancia de Houston, pero en realidad la Luna está a 390.000 kilómetros de distancia. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Así que solo pasarían unos 3 segundos entre ¿cómo estáis? Y estamos bien. Es sencillo mantener una conversación así. Pero Marte está como mínimo unas 150 veces más lejos que la Luna. Así que tengo que situarme aquí. Todavía hay comunicación, pero el retardo es mayor. En realidad, la distancia entre la Tierra y Marte
es de entre 56 y 386 millones de kilómetros. Así que podrían pasar entre 6 y 44 minutos entre el cómo estáis y el estamos bien. Eso para una pregunta y su respuesta. Por tanto, una emergencia no se abordará en tiempo real. Pero hay un problema mayor. Al igual que la luz visible, las ondas de radio viajan solo en línea recta y tanto la Tierra como Marte rotan sobre sus ejes. Habrá momentos en que las personas en ambos planetas no se podrán comunicar entre sí. Podemos solventarlo situando dos satélites en la posición adecuada. Si hay un satélite orbitando Marte, podrán enviar un mensaje al centro de control en Houston. Primero se envía al satélite que orbita Marte, luego al que orbita la Tierra, y luego al centro de control de la misión, y viceversa. Persistiría un retardo de hasta 44 minutos entre pregunta y respuesta, pero al menos el astronauta en Marte y el centro de control de la misión podrían trazar un plan para asegurar su supervivencia. Pese al retardo de las comunicaciones, el plan toma forma. Cargar en el rover propulsado por una pila de combustible los alimentos y el equipo y conducirlo hacia el este, donde el Valles Marineris desemboca en un valle de salida, quizás excavado hace miles de millones de años cuando Marte tenía una atmósfera más densa y el agua líquida aún fluía por su superficie. Desde este punto de salida tardarán menos de un día en llegar hasta el ERV y el lugar previsto para el aterrizaje. Imaginemos un viaje desesperado por Marte para llegar hasta el vehículo de regreso y quizás realizar algunas investigaciones científicas. Pero lo más importante, salvar la vida y regresar a la Tierra. Todo depende de unos cálculos muy precisos. Cada astronauta necesita diariamente 11 litros de agua, 2000 calorías de alimento y casi 1 kilo de oxígeno. Los aparatos destinados a su supervivencia podrían ayudarlos. Pueden conseguir agua en Marte utilizando equipos disponibles en el rover. La nave espacial Mars Odyssey ha demostrado que un 6% del peso del polvo marciano en las regiones ecuatoriales es agua. ¿Sería posible conseguir agua de él? Habría que coger un poco y ponerlo en un recipiente como una olla a presión y calentar. Satisfacer en Marte. Para cruzar un desolado entorno marciano durante 2 semanas, racionaríamos los alimentos en cantidades mínimas. Podríamos hacer lo mismo con el agua, pero el aire es imprescindible minuto a minuto. No puedes racionar la cantidad precisa para sobrevivir un determinado periodo de tiempo. A pesar de la necesidad de llegar hasta el ERV, disponen de aire suficiente para varias actividades extravehiculares breves. Una razón para enviar personas a Marte sería realizar experimentos científicos. Obviamente recogerían muestras y las analizarían para comprender ese entorno, cuándo se formaron las rocas y ese tipo de cosas. Los astronautas utilizarían gran variedad de herramientas, martillos, lupas, espectrómetros de varios tipos, máquinas para realizar análisis químicos. En el rover habría algunos laboratorios móviles que les permitirían analizar los materiales recogidos para ver cuál es su composición, etc. Hay varias teorías sobre cómo se formó el Valles Marineris. Aún no está del todo claro el porqué de su estructura, pero lo más probable es que se debiese a varios procesos diferentes. Llegar allí y realizar geología de campo es esencial para comprender los procesos que esculpieron su relieve complejo. No fue un proceso sencillo, una simple grieta en el suelo. No es que un fluido llegase y lo formase. Hubo diferentes procesos en momentos diferentes superponiéndose unos a otros, formando una historia compleja. Y para poder leer esa historia, necesitamos estar allí. El Valles Marineris lo componen muchas zonas diferentes. En algunos lugares de la zona central hay 1, 2, 3 o incluso 4 cañones paralelos que bajan y suben, bajan y suben.
Y en el extremo oeste parece que el agua llegó y arrasó lo que debió de ser una zona caótica, y pudo haber salido en forma de inundaciones catastróficas. ¿Hubo vida en esa agua? ¿Podrían algunas de las muestras de rocas que recojan aportar pruebas suficientes de bacterias fosilizadas? En otra época Marte fue un planeta cálido y húmedo, y estamos seguros de ello porque en toda su superficie hay indicios de la erosión del agua. Para buscar fósiles examinaremos lugares que el agua haya inundado o donde se haya acumulado, y el Valles Marineris podría ser uno de esos lugares. ¿Sería incluso posible que encontrasen pruebas de agua líquida bajo la superficie? ¿Y organismos vivos en esas aguas? ¿Puede formarse vida donde haya agua líquida estable? ¿O hay una probabilidad de entre 1 billón de que surja vida? ¿Hubo un segundo Génesis en Marte? Es posible que haya actividad bacteriana en Marte, pero no absolutamente seguro. Es una cuestión científica que despierta mucho interés. Una de las más fascinantes de la ciencia del sistema solar. De repente la búsqueda de vida se detiene y la lucha por la supervivencia se reanuda. El centro de control de la misión informa de una peligrosa erupción solar que se dirige hacia Marte. Una erupción solar es un estallido tremendo desde una región del Sol relativamente pequeña. Emite gran cantidad de energía de forma explosiva y partículas energéticas cargadas cruzan el sistema solar a toda velocidad. Pueden interactuar con las células y dañarlas. Además producen radiación electromagnética de alta energía, como los rayos X, que también nos puede hacer daño. Así que van y otro van poco tiempo después. El campo magnético de la Tierra nos protege de los peores efectos de las erupciones solares. Pero Marte perdió su campo magnético hace 4.000 millones de años. Tras presenciar una erupción solar desde la Tierra, avisaríamos a los astronautas de Marte. No respecto al fogonazo electromagnético, porque nuestra señal de advertencias. Estas, cargadas de alta energía, pueden viajar a la mitad de la velocidad de la luz. El habitáculo dispone de una cámara a prueba de radiación, pero ahora está demasiado lejos. Mientras los trajes espaciales de los astronautas los protegen de los rayos X de la erupción solar, tienen solo unos minutos para buscar refugio antes de que la segunda oleada de la erupción se estrelle contra Marte. Hemos jugado de niños con grandes máquinas. Y ahora de adultos, queremos más. Es momento de conocerlo todo. Se trata de un gran negocio al que le gusta ir a lo grande. ¿Cómo se fabrican? ¿Qué trabajos desempeñan? ¿Qué maravillas esconden? Se trata del mismo peso que el Titanic. Maravillas modernas, máquinas. Estreno jueves 11 solo en Odisea. Locos por la ciencia. Tú y yo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué hemos llegado tan lejos? Replantea si podrías haber hecho algo más. Esta vez será distinto. Estaremos juntos. Seguimos adelante. Siempre lo hacemos. The Walking Dead, Daryl Dixon, nueva temporada, solo en AMC+. Si una futura misión tripulada a Marte realiza un aterrizaje de emergencia, los astronautas tendrán que lidiar con algo más que el inhóspito entorno marciano. Una erupción solar de protones cargados sería mucho más peligrosa en Marte que en la Tierra. Marte no tiene un campo magnético como el nuestro. Las partículas de alta energía y las partículas cargadas chocarían directamente con la superficie y con cualquier astronauta que estuviese en ella. No estarían protegidos de los rayos y partículas, mientras que en la Tierra estamos protegidos por nuestro campo magnético.
Para un astronauta, sufrir en la superficie el impacto de esas partículas energéticas tendría numerosos efectos negativos. Seguramente contraería un cáncer u otras enfermedades y envenenamientos debidos a la radiación. De hecho, a los astronautas a bordo de la estación espacial se les ha recomendado protegerse en cámaras especiales de las partículas cargadas y la radiación de una erupción solar. Para los astronautas situados en el centro del Valles Marineris, el único refugio es su rover presurizado. El principal blindaje del rover contra la radiación no es el plomo. Son los paquetes de alimentos situados en las paredes junto a los residuos de los propios astronautas. Las heces contienen hidrocarburos, y estos a su vez hidrógeno, que absorbe muy bien la radiación. El hidrógeno en forma de alimento que aún no hayan consumido les protegerá de parte de la radiación. Y desde luego, una vez consumido ese alimento, las heces se introducen en unas pequeñas bolsas de cierre hermético que pueden volver a ponerse en la pared del vehículo para aumentar la protección. Si quieres sobrevivir en el espacio, no puedes despreciar casi nada. Ni siquiera tus propios desperdicios. Una vez superada la crisis más inmediata, continúan su viaje hacia el ERV. Entonces ocurre algo inesperado. Los astronautas deciden mediante una votación cambiar el plan. En lugar de utilizar el ERV para regresar a la Tierra 500 días antes de lo previsto, se quedarán y completarán la misión. El equipo del Centro Espacial Johnson tendrá menor conocimiento de la situación y de las opciones que la propia tripulación. Una misión a Marte debería ser dirigida desde allí. En lugar de controlar la misión, debemos actuar como apoyo. El nuevo plan de los astronautas es llegar hasta el ERV y utilizarlo como base de operaciones en lugar del habitáculo. Es mucho más pequeño que el habitáculo, pero dispone de suministro de energía y puede conseguir más oxígeno. El equipo podría ir hasta el ERV, vivir en él y trabajar en el exterior. La confianza de los astronautas en su supervivencia se dispara al llegar al canal de salida del límite oriental del Valles Marineris. Disponen de alimento, agua y aire suficientes para llegar con facilidad hasta el ERV. De pronto, uno de los astronautas ve algo inusual. Una capa expuesta de roca que parece contener algo denominado estromatolitos. En la Tierra había bacterias, no solo de forma individual, sino que formaban colonias y crearon unas rocas denominadas estromatolitos. Serían el equivalente bacteriano de los arrecifes de coral, algo grande construido por pequeños organismos. Sería lógico buscar algo así en Marte. Los estromatolitos proporcionan en la Tierra el mismo tipo de indicios que los previsibles en Marte. No las mismas formaciones exactamente, pero sí el mismo concepto. Los estromatolitos formaban una especie de alfombras de algas y luego un material similar a los silicatos que se fue acumulando hasta formar estructuras macroscópicas que se han conservado. Si en Marte hubiese algo parecido, podríamos determinar de modo sencillo que allí existió realmente vida. El cine de ciencia ficción parte de la premisa de que encontraremos pruebas de civilizaciones avanzadas en Marte. En Marte no hay ciudades o grandes estructuras. Pero los astronautas podrían encontrar pruebas de vida. Aunque no sean más que fósiles de bacterias. Intentan arrancar el rover cargado con las muestras de roca. Pero no avanza. Una de sus ruedas se ha atascado. Los astronautas no consiguen liberarla.
La arena marciana podría ser la peor trampa mortal. Y no me sorprendería que en futuras expediciones perdiésemos algunos equipos al realizar en su rover presurizado largas travesías sobre ella. Calculan la distancia que los separa del ERV. ¿Podrían llegar a pie hasta su refugio? La botella de un traje espacial llena de aire solo durará 12 horas. Y deben caminar 30 horas sin parar. En la Tierra podemos quedar atrapados al conducir un todoterreno por zonas arenosas, pero evidentemente puedes salir del vehículo y respirar. En Marte no habría esa opción. Si nuestro vehículo se atascase y no pudiésemos liberarlo, moriríamos allí mismo. En nuestro supuesto de lo que podría salir mal en la primera misión humana a Marte, el rover de los astronautas está atrapado en la arena marciana. El módulo de retorno a la Tierra, o ERV, está a 160 kilómetros de distancia. ¿Se enfrentan los astronautas a una muerte segura? ¿O pueden salvarse de nuevo utilizando una tecnología preindustrial? El equipo ha quedado atrapado y necesita que al menos una persona recorra una distancia considerable para conseguir otro vehículo, regresar y rescatar al resto. ¿Podrían hacerlo utilizando globos? Es posible. Un equipo de ingenieros ha realizado pruebas en la Tierra para comprobar si un globo podría transportar al menos a un astronauta por el desierto hasta el ERV. Quizás estirando una membrana sintética de algún tipo y llenarla con el aire circundante, dióxido de carbono. Bastaría con calentar el aire del interior para otorgarle cierta flotabilidad. Se aprovecharía calor del sol, logrando que la membrana absorbiese energía térmica y calentase el dióxido de carbono del interior. Entonces se expandiría, comenzaría a flotar y elevaría el globo. Cualquier balón que fabricásemos para Marte tendría que ser muy grande para compensar la escasa densidad de su atmósfera. La atmósfera de Marte es muy tenue. Tiene menos del 1% de la presión atmosférica terrestre al nivel del mar. Para conseguir una elevación considerable, necesitaríamos un globo enorme. Uno que midiese 10 metros de radio bastaría para elevar a un astronauta vestido con un traje espacial. ¿Pero dispondría la tripulación de un globo tan grande? Seguramente no, pero sí podría disponer de globos más pequeños, utilizados para fines científicos. Deciden llevar a cabo el arriesgado plan. Uno de los astronautas se eleva hacia el cielo marciano utilizando un arnés improvisado. A 1,5 kilómetros de altura, los vientos lo impulsan hacia el ERV a casi 100 kilómetros por hora. En Marte, los vientos predominantes en la superficie suelen soplar de oeste a este, y esa es la dirección a seguir, así que nos favorecen. Un serio problema de esta opción es la distancia a la que nos dejaría de nuestro destino. Pero de lograr una distancia que pudiésemos recorrer a pie, haría falta un poco de suerte. Pero es posible. La gravedad de Marte es solo el 38% de la terrestre. El cine de ciencia ficción suele obviar ese dato, y los astronautas trabajan en la gravedad de Hollywood. La verdad es que, incluso con los pesados trajes espaciales, utilizados durante las actividades extravehiculares, caminar en Marte será más fácil que en la Tierra. Alguien con 70 kilos y con un traje de 90 kilos pesaría 160 kilos. Pero el 38% de ese peso son unos 60 kilos con el traje. Caminar así en Marte le costaría menos que hacerlo con ropa normal en la Tierra. El astronauta consigue descender y llegar a pie hasta el ERV y el rover de 2 plazas. Todo está en perfecto estado. Uno de los astronautas se sube al rover todoterreno, regresa al rover presurizado, lleva a uno de los astronautas hasta el ERV y hace lo mismo un par de veces más hasta que cada tripulante está en un lugar seguro. Ese es el plan. Pero surge un nuevo peligro.
una tormenta de polvo rojo. El sol parecería menos brillante en el cielo y el polvo aumentaría más y más hasta ver por todas partes una masa de polvo muy espesa en la atmósfera. ¿Pero qué causa esas tormentas de polvo en Marte? Eso es lo que Elisa Abdel Fattah de Anaheim, California, nos preguntó por correo electrónico. Lisa, quizá te sorprenda descubrir que las tormentas de polvo marcianas en realidad las causa la energía del Sol. El Sol calienta el polvo en la superficie y también en la atmósfera de Marte, haciendo que se expanda y se produzcan corrientes de convección. Además, hay diferencias de presión entre una bolsa de aire y otra, y eso causa los vientos. Se levanta y calienta aún más polvo, y la diferencia de presión también aumenta. De ahí las violentas tormentas de polvo. El polvo marciano podría ser muy peligroso para los astronautas por varias razones. Al no haber agua en Marte, los granos de polvo no son lisos y redondeados como los que vemos en nuestras playas. Son muy afilados e irregulares. Cuando los astronautas se mueven, el polvo que levantan queda prendido en el traje espacial. Debido a la fricción, por ejemplo, cuando los astronautas mueven los brazos o las piernas, comienzan a erosionar el tejido del traje espacial. Así se produciría fácilmente una rotura o un desgarro en su traje con resultados catastróficos. A pesar de los riesgos, el astronauta se adentra en la tormenta con el pequeño rover cargado con oxígeno adicional. Y va transportando uno por uno a sus compañeros de tripulación hasta el ERV. Pero a pocos metros del refugio, el polvo abrasivo desgarra una de las secciones del traje del comandante, que queda expuesto al casi vacío de la atmósfera marciana. Si un traje espacial sufre una fuga o una descompresión violenta que lo desgarre, el astronauta podría tener solo unos segundos de reacción antes de perder la consciencia. Se encontraría muy mal, como ascender súbitamente de una inmersión profunda en la Tierra, una experiencia traumática. Sufrir descompresión puede ser muy grave y letal. Sería una muerte horrible y muy rápida. A menos que sus compañeros puedan hacer algo de inmediato, el comandante será el primer cadáver humano en Marte. En nuestra ilustración de un futuro cercano, los primeros exploradores de Marte han sobrevivido a un accidente casi fatal y a una peligrosa caminata por un planeta hostil. Pero ahora una tormenta de polvo abrasivo ha desgarrado el traje espacial del comandante de la misión. Es el accidente que más temen los astronautas. Dispone de unos 10 segundos antes de perder el conocimiento. Lo mejor es exhalar el aire de inmediato, vaciar los pulmones, de lo contrario se expandirán rápidamente y se desgarrarán. 10 o 12 segundos después de que su traje se desgarrase, el comandante está inconsciente. Su piel adopta un tono azulado. Sus compañeros tienen menos de 90 segundos para introducirlo por la esclusa del ERV y administrarle oxígeno urgentemente antes de que su sangre deje de circular y sus órganos dejen de funcionar para siempre. Tras perder el conocimiento, su única esperanza es que alguien le administre el oxígeno a presión antes de 1 minuto y medio. Si no, morirá irremediablemente. Si comienza a respirar oxígeno de nuevo, no suelen quedar demasiadas secuelas permanentes. El comandante sobrevive por pocos segundos. A pesar de sus heridas, se recuperará por completo. El resto del equipo tampoco tarda en recuperarse, volver al trabajo y realizar experimentos. La verdadera exploración de Marte ha comenzado.
En mi opinión, Marte desafiará todas las experiencias expedicionarias acumuladas a lo largo de nuestra historia. Habrá que aplicar todas las lecciones aprendidas en expediciones anteriores, las realizadas en los polos, al cruzar las selvas y América del Norte. Marte es un lugar complicado, implacable. Aquí en la Tierra, si algo sale mal, disponemos de aire para respirar y agua para beber. En Marte, si algo sale mal, la situación es inmediatamente mucho más grave. Pero los astronautas han demostrado que pueden adaptarse al entorno marciano. Al igual que los exploradores polares se protegen de las gélidas temperaturas. E igual que los exploradores del desierto aprenden a vivir entre el polvo omnipresente. En la Mars Society contamos con un módulo desértico. Allí disponíamos de un microscopio excelente, pero el polvo lo estropeó poco después de su llegada. Sin embargo, otros microscopios mucho menos sofisticados, similares a los que suelen utilizar los estudiantes universitarios, han demostrado ser muy resistentes. En una exploración no llevas un caballo de carreras, sino una mula. No todo es más complicado en Marte que en la Tierra. Los vientos de su superficie, por ejemplo, son moderados. No son lo bastante intensos para poner en peligro a los astronautas o su instrumental. La densidad de la atmósfera de Marte es solo el 1% de la terrestre. Si estuvieses en su superficie y se levantase un viento de 96 km por hora, solo sentirías la fuerza de un viento de 9,6 km por hora. Un anemómetro como este nos ayuda a medir la velocidad del viento. Se trata de un diseño muy simple. Tiene dos cuencos en la parte superior que giran cuando capturan el viento que sopla. Cuenta el número de rotaciones de los cuencos y nos dan la velocidad del viento. Es un diseño sencillo, muy parecido al inventado en la década de 1800, salvo por este lector digital. Veamos si sopla algo de viento. Parece que hay algo. Ahí viene una ráfaga. Debido a que la atmósfera es mucho menos densa y llegan hasta el anemómetro muchas menos moléculas de aire, en Marte haría falta un viento de 32 km por hora para sentir lo que se produce en la Tierra, un viento de 3,2 km por hora. El viento a esa velocidad tan solo nos despeina un poco. Para ver lo mismo en Marte, un viento que produjese el mismo efecto soplaría a unos 120 km por hora. Hablaríamos de un huracán. Los astronautas hacen algo más que adaptarse a Marte. Extraen agua de su superficie y utilizan el suelo marciano para cultivar alimentos. A la hora de cultivar alimentos, lo más sencillo serían verduras de hoja, como la lechuga. Más adelante lo ideal sería cultivar patatas, que producen gran cantidad de almidón por metro cuadrado de tierra cultivada. Hace un año, 4 seres humanos luchaban por sobrevivir en Marte. Ahora están comenzando a hacer florecer un planeta. Pero esto es solo el comienzo. Desde hace más de un siglo, el cine ha perpetuado la idea y la esperanza de que hay vida inteligente en Marte. No la hay, todavía. Pero en algún momento a finales de este siglo, 2 personas procedentes de la Tierra podrían dar a luz al primer marciano, que podría ser el primero de muchos más. Nosotros seremos los marcianos. Pero eso es el futuro. Para esta primera misión, el tiempo se acaba. La alineación entre la Tierra y Marte es la más apropiada para regresar a casa. Los astronautas esperan darse pronto un chapuzón en las cálidas aguas del Océano Pacífico. Mientras se dirigen hacia la esfera azul que brilla en la oscuridad salpicada de estrellas, otro rayo de luz viaja en sentido contrario. Es la segunda misión tripulada,
y se dirige al lugar en el que ya los espera otro módulo de regreso a la Tierra. Una misión humana a Marte implica numerosos riesgos. Pero si nos fijamos en la historia humana, una cosa está clara. Ninguna gran hazaña se ha logrado jamás sin riesgos, y ninguna gran hazaña se ha logrado jamás sin valor. Si enviamos seres humanos a Marte, si logramos establecer un pequeño asentamiento pionero allí, que es algo que está a nuestro alcance, dentro de 500 años habrá nuevas ramas de la civilización humana, tanto allí como en otros mundos. Hablamos del nacimiento del futuro.